Números. Pues cómo hemos llegado hasta este libro, ¿no? Desde que empezamos a estudiar el libro de Génesis, el Señor nos ha llevado pues poco a poco a conocerle, ¿no? En Génesis vimos cómo el Señor crea todo, pero también vimos cómo el hombre echa a perder todo lo creado, ¿no? Y quiero hacer un poco una recapitulación de lo que hemos estudiado desde Génesis, en un breve resumen, hasta el libro de Números, ¿no? Y es importante recordar porque en Génesis 15 el Señor le da una promesa a Abraham, que de él hará una nación grande, que le dice, ve las estrellas y pues así como las estrellas, así será tu descendencia, ¿no? Incontable. Y entonces en Génesis capítulo 15, versículo 13 y 14, del 13 al 16, perdón, dice, entonces Jehová le dijo, ten por cierto que tu descendencia habitará en tierra ajena, será esclava allí y será oprimida 400 años. Pero también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Tú, en tanto, te reunirás en paz con tus padres y serás sepultado en buena vejez. Y tus descendientes volverán acá en la cuarta generación, porque hasta entonces no habrá llegado a su colmo la maldad del amorreo. Entonces le da esta promesa el Señor a Abraham, ¿no? Donde le dice que va a ser una nación grande, pero que al mismo tiempo esa nación por un tiempo va a ser esclavizada por 400 años. Y después a Abraham le nace el hijo de la promesa, Isaac. Y a Isaac le nace Jacob. Y Jacob tiene 12 hijos o más hijos, pero es José quien a través de toda su vida, a través de las circunstancias que él va viviendo, que llega el pueblo de Israel a Egipto. Si recuerdas, pues hay hambre en el mundo, hay hambre en la tierra, y a José el Señor le da sabiduría de administrar por 7 años las cosechas de Egipto. En este momento, en esta parte de la historia, al final de Génesis, José es quien es como el primer ministro de Egipto. Está el rey y después del rey está José para gobernar. Y entonces, pues hay hambre. Y Egipto es una nación próspera, es una nación que tiene alimento, y Jacob y sus hijos se acercan a Egipto a pedir apoyo, a pedir comida. Y si recuerdas, pues en la historia de José, sus hermanos lo venden, sus hermanos creen que en el paso de los tiempos José ya está muerto tal vez, y sorpresa, no se encuentran con quién es José. Pero José tiene misericordia y les da comida. Al mismo tiempo, José le pide al faraón que les permita a su familia habitar en tierra de Gosén. Y allí en tierra de Gosén va el pueblo de Israel a vivir por lo que el Señor había dicho, ¿no? Por 400 años. Pero de esa familia de José, de los hijos de José, se forman las 12 tribus de Israel, lo que sería la nación de Israel tiempo después. En Génesis 49 nos dice quiénes son estos hijos de Israel. Y entonces llegamos a Éxodo, un libro donde el pueblo de Israel ya habitó por 400 años en Egipto, donde en ese momento, como dice capítulo 1, el nombre de José ya no es recordado, y entonces el faraón en ese tiempo les dice que el pueblo de Israel ya es mucho. Se estima que más o menos 2 millones de israelitas ya están ahí en la tierra de Gosén. Haz cuentas, 2 millones es más que el número de personas que vive el día de hoy en León. Era más grande, una nación más grande en número que todas las personas que viven en León. Eso lo digo para que te des una idea. Entonces Faraón tiene miedo
Dice, si alguien viene a guerra y estos hombres se alían con el pueblo de Israel, nos van a terminar, van a acabar con nosotros y no queremos eso. Y me llama la atención, ¿no? Porque no sé si el faraón tenía o no por qué pensar así del pueblo de Israel, pero muchas veces, algo para tomar para nosotros, muchas veces creamos situaciones en nuestra mente que ni siquiera son. De repente piensas, no, es que tal vez esto está sucediendo por esto, porque le dijo esto, esto y esto, o esto y esto, y no son realidad. Entonces tenemos que tener cuidado, ¿no? Con hacia dónde muchas veces nos lleva nuestro corazón, hacia dónde muchas veces nos lleva nuestra mente, ¿no? ¿Por qué? Porque a Faraón, su corazón, su mente, su temor, lo llevó a esclavizar al pueblo de Israel. Le subió las tareas, se esforzaban más y empieza el pueblo de Israel a ser martirizado, ¿no? Y entonces en ese tiempo el Señor decide levantar a alguien, a Moisés, para libertar al pueblo de Egipto, ¿no? Y entonces Éxodo nos muestra, ¿no?, cómo es que durante 430 años el pueblo ha sido esclavizado y en un momento, después de todas las plagas, que termina con la Pascua, ¿no?, con la plaga de los primogénitos, donde los primogénitos de Egipto mueren. A partir de ese momento Israel queda libre, ¿no? Sabemos que la salida por el mar Rojo. Y entonces Éxodo 12, 40, 41 dice, el tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue de 430 años. El mismo día en que se cumplían los 430 años, todas las huestes de Jehová salieron de la tierra de Egipto. Y entonces en Éxodo se nos muestra cómo es que el pueblo de Israel sale de esta esclavitud de la cual llegaron a ser parte. Después en Éxodo 19, cuando ya salen, se ubican en un lugar, en el monte Sinaí. Y desde el capítulo 19 hasta lo que vamos a empezar a estudiar hoy, no se han movido del desierto del Sinaí. Ahí fue donde el Señor les da la ley, ahí fue donde el Señor les manda a construir un tabernáculo y ahí fue donde reciben toda la ley levítica, todo lo que estudiamos en el libro anterior. No se han movido de ahí. Dice ahí capítulo 19 de Éxodo que en el mes tercero de su salida llegaron al Sinaí. Y ahorita vamos a ver cómo es que tienen 2 años parados en el Sinaí. Entonces, Éxodo 40, 17, si me acompañas. Cuando ya terminan de recibir todas las ordenanzas sobre el tabernáculo, dice lo siguiente. Así, en el día primero del primer mes, en el segundo año, el tabernáculo fue erigido. ¿Y recuerdas cuál era el motivo por el cual ellos iban a hacer este tabernáculo? El Señor les había prometido que su presencia iba a estar en medio de ellos. La presencia de Dios iba a estar ahí con ellos. Entonces ahí nos da otra fecha, ¿no? Otra fecha importante, en el día primero del primer mes en el segundo año. Entonces corría el segundo año cuando el tabernáculo es levantado y después versículo 34 dice, entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. El Señor había prometido su presencia y en ese momento la presencia de Dios está en el tabernáculo de reunión. Y entonces vemos que siguen en el Sinaí. Después de esto fuimos a Levítico. Ahí mismo en el Sinaí el Señor les da leyes a los sacerdotes, le da leyes al pueblo sobre lo que era inmundo, sobre lo que no era inmundo. ¿Recuerdas? Lo que tenían que comer, lo que no tenían que comer, cómo tenían que presentar los sacrificios y todas estas leyes ceremoniales acerca de la inmundicia que estuvimos viendo durante pues casi gran parte del año pasado.
Entonces también vimos que el tema central del Levítico era la santidad. Así como Dios es santo, nosotros somos llamados a vivir en santidad, ¿no? Ser un reflejo de lo que es Dios aquí en la tierra. Y se le demanda a su pueblo a caminar en obediencia y santidad. Y si recuerdas, el libro de Levítico termina, después de todas las leyes, el Señor les dice, bueno, todo esto que ya les di, si ustedes lo obedecen, va a haber una bendición. Y les da 7 bendiciones por la obediencia. Pero si no obedecen, van a sufrir todas estas consecuencias. Y vimos que el capítulo 26 era un capítulo largo con muchas consecuencias a causa de la desobediencia. Y a lo largo de la historia de Israel vemos que ellos prefirieron tomar ese camino de desobediencia al Señor. Y entonces este libro termina con esta advertencia hacia la obediencia o hacia la desobediencia. Ahora, ¿a dónde quiero llegar con todo esto? Quiero volver nuevamente a Génesis 3, versículos 8 al 9. Y dice, luego oyeron la voz de Jehová, Dios, que se paseaba por el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová, de Dios, entre los árboles del huerto. Pero Jehová Dios llamó al hombre y le preguntó, ¿dónde estás? Este capítulo 3 es clave, ¿no? en lo que nosotros creemos. En este capítulo 3 vemos la desobediencia, vemos el pecado de Adán y Eva, vemos cómo ellos pecan y se ven desnudos, sienten vergüenza y van y se esconden. Van y se esconden. Y entonces el Señor los busca y les dice, hey, ¿dónde estás? Y no era que el Señor no supiera dónde estaba. O sea, el Señor sabía dónde estaba Adán. El Señor sabía lo que Adán había hecho. El Señor sabe lo que tú y yo hacemos día con día, momento tras momento, segundo tras segundo. No nos podemos esconder de Dios. El Señor siempre sabe dónde estamos. Pero a partir de ese momento el problema del hombre vino. Que realmente quien no sabe dónde está es el hombre. Adán en ese momento se perdió. Y el problema del hombre es que realmente no sabe dónde está por causa del pecado. Ahora Lucas 10 y 9:10 nos da una promesa. Dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y entonces vemos cómo es que nuestro Señor Jesús así, cómo estamos, así como somos, pecadores, que no sabíamos qué estábamos haciendo en este mundo, que no sabíamos las consecuencias de nuestro pecado, que teníamos un montón de dudas existenciales, que nuestra mente estaba retorcida, estaba echada a perder, que no sabíamos qué onda. Los perdidos éramos nosotros y el Señor vino a buscar lo que se había perdido, a ti y a mí. Y entonces Génesis, Éxodo, Levíticos, Números, Deuteronomios, que hoy comenzamos a estudiar Números, hemos visto que es un mapa. No un mapa de cómo nosotros encontramos a Dios, porque nosotros estábamos perdidos. Un mapa de cómo es que Dios nos encontró a nosotros. Hemos visto libro tras libro a la imagen de Jesucristo por todo ello. ¿Dónde está Cristo y dónde estábamos nosotros? Me gusta porque el pastor Jaime dice, te puedes alejar por mucho tiempo de Dios. Te puedes alejar por mucha distancia si tú quieres de Dios. Pero cuando Él te encuentra simplemente es dar un paso. Y es verdad. Piensa en tu vida. Cuando no conocías a Cristo, tú podías decir, no, pues yo hacía esto, hacía aquello, me portaba de esta manera, hablaba de esta manera, vivía. Y no terminamos nunca con nuestro pecado, de nombrar nuestro pecado. Pero cuando Cristo nos encontró, simplemente llegamos y dijimos, pues me salvó. Así, nos alejamos por mucho, pero dimos un paso atrás o un paso hacia Él donde Él nos encuentra y así de simple nos encontró. En mi caso fue, pues un día estaba así y me levanté un domingo y fui a la iglesia. O sea, después de haber llevado 8 años de pecado, de una vida en pecado,
En un día el Señor arregló todo. Y en un día el Señor ha arreglado nuestra vida. El día que interrumpió tu vida. Y entonces seguimos viendo Números. Vamos a continuar en el libro de Números y vamos a seguir viendo cómo es que el Señor nos ha encontrado. Pero también este libro tiene, creo, un tema central. ¿Cómo respondo a ese Dios que me encuentra? En este libro vamos a ver cómo es que hay hombres que decidieron no creerle al Señor y las consecuencias. Y entonces, pues vamos a estar viendo eso. Creo que el Señor durante este libro de Números va a tratar con nuestra fe, va a tratar con lo que creemos. Y también como introducción al libro de Números, pues vemos que esto, ¿no? El nombre primero. ¿De dónde viene el nombre de Números? Bueno, el nombre de Números fue puesto por sus versiones griegas o sus traducciones griegas y latinas, que hacen referencia a los dos censos que vamos a encontrar en este libro. Empezando el libro hay un censo y en el capítulo 26 hay otro censo. Entonces por eso se le da el nombre de Números, porque hubo un conteo. Pero también se sugieren dos títulos como originales de este libro. El primero es Habló Jehová, porque vamos a ver durante muchas veces esta frase, y habló Jehová, y habló Jehová. Y entonces uno de los títulos también es Habló Jehová. También otro de los títulos es En el desierto, porque en el desierto es donde se encuentra el pueblo de Israel y en el desierto es donde van a suceder todas las cosas que estaremos estudiando en este libro. 38 años de historia en el desierto. Entonces, de manera que, pues, los dos censos también nos dan un bosquejo del libro. La primera parte es la experiencia de la primera generación en el desierto. Del capítulo 1 al 25 vamos a ver la generación que no entró a la tierra prometida. Y del 26 hasta el 37, me parece, al 36 vamos a ver la experiencia de la segunda generación en las llanuras de Moab. Y entonces así podemos dividir nuestro libro de Números entre los dos censos que hubo por parte de Dios. Ahora, ¿cuál es el propósito de este libro para nuestras vidas hoy? Acompáñame a 1 Corintios. Capítulo 10. Versículo 1 en delante. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como las que ellos codiciaron. Y si te fijas, está hablando del pueblo de Israel en este tiempo que estamos estudiando. Y dice, y estas cosas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Entonces, lo que vamos a estar leyendo es el mal ejemplo de Israel, para que tú y yo, a la luz de la palabra, no hagamos lo que ellos hicieron. Muchas veces se dice que nadie aprende del ejemplo ajeno, ¿no? Que tienes que experimentarlo. Pero yo creo que sí podemos aprender de las situaciones de los demás. Y el Señor nos lo está diciendo, no vayan a hacer lo que ellos hicieron. ¿Qué hicieron? No seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar.
ni forniquemos como algunos de ellos que fornicaron y cayeron en un día 23,000. Eso lo vamos a ver en Números 22. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Capítulo 21. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Números 16. Así que vemos tres cosas, cuatro cosas: no ser idólatras, no fornicar, no tentar al Señor y no murmurar. Dice, y estas cosas les acontecieron nuevamente como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Y entonces en este libro yo creo que vamos a tener que aguantar vara, porque dice, acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros. Ahora sabemos que Dios a sus hijos los corrige, ¿no? La idea de esto no es marcarnos un error, sino encontrar nuevamente el camino. Y entonces creo que el tema de este libro, como ya le dije, como les comenté, es: ¿somos hombres de fe o somos incrédulos ante Dios? Porque muchas veces nos encontramos en esa situación donde no sabemos si hacerle caso a Dios o seguir con lo que estamos haciendo. Y este libro nos va a mostrar que siempre, a pesar de lo que sea, es mejor seguir la voz de Dios. Versículo 12 de ahí de Corintios dice, así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Y entonces es un breve, pues, ¿cómo se dice? Introducción del libro de Números. Y dice Números capítulo 1. Habló Jehová a Moisés en el desierto de Sinaí, en el tabernáculo de reunión, en el día primero del mes segundo, en el segundo año de su salida de la tierra de Egipto, diciendo, tomad el censo de toda la congregación de los hijos de Israel por sus familias y por las casas de sus padres con la cuenta de los hombres, todos los varones por sus cabezas, de 20 años arriba, todos los que pueden salir a la guerra en Israel, los contaréis tú y Aarón por sus ejércitos. Y estará con vosotros un varón de cada tribu, cada uno jefe de la casa de sus padres. Y aquí lo primero que vemos es que el Señor va a levantar un censo. Y nos dice cuándo lo levanta. Si te fijas ahí dice en el día primero del mes segundo. Entonces desde que se levanta el tabernáculo hasta este momento en Números ha pasado un mes, nada más. O sea, todo lo que vimos en Levítico aconteció en un solo mes. A partir de aquí vamos a ver 38 años de historia. Está corriendo el segundo año y sabemos que el pueblo de Israel caminó por el desierto por 40 años antes de entrar a la tierra prometida. Entonces Levítico fue un mes, aquí estamos viendo el inicio de 38 años restantes. Después nos dice que el Señor manda hacer un censo, que manda que se cuenten los jóvenes mayores de 20 años y los que puedan ir a la guerra. El Señor está diciendo que para tomar la tierra prometida van a tener que pelear, van a tener que luchar, pero también vemos que el Señor en Levítico 26, 7 y 8 ya les había prometido que si obedecían en la guerra ellos iban a salir adelante. Y dice 26, 7 y 8 de Levítico, y vosotros perseguiréis a vuestros enemigos y caerán espada delante de vosotros. 5 de vosotros perseguirán a 100 y 100 de vosotros perseguirán a 10,000 y vuestros enemigos caerán a espada delante de vosotros. Y entonces lo interesante aquí es que nuestras batallas, nuestras guerras no se ganan yendo a pelear. Nuestras batallas, nuestras guerras se ganan siendo obedientes a Dios. A ellos ya les había dicho, obedezcan, sigan la ley y a ustedes les va a ir bien. Van a 10, como dice, 5 de ustedes perseguirán a 100 y 100 perseguirán a 10,000.
Entonces en el obedecer estaba la victoria. Y entonces vemos aquí esto, les manda a hacer un censo para preparar personas, hombres mayores de 20 años para la guerra, para entrar a la tierra prometida, y también nos dice que pone jefes de cada tribu de Israel, las 12 mismas tribus que se mencionan en Génesis. Y no lo vamos a leer, pero de ahí del versículo 5 hasta el versículo 16 se nos dan los nombres de las personas. Entonces, de la tribu de Rubén levanta a Elisur, de la tribu de Simeón pone a Selumiel, de la tribu de Jehová pone a Naasón, de la tribu de Isaacar pone a Natanael como jefe, de la tribu de Salomón pone a Eliab. De José salen 2 tribus, porque la tribu de Leví no está aquí. De la tribu de José sale, de la descendencia de José sale la tribu de Efraín, y Elisama es el jefe. De la tribu de Manasés sale Gamaliel, de la tribu de Benjamín sale Abidán, de la tribu de Dan sale Asier, de la tribu de Aser se deja a Pagiel, de la tribu de Gad se deja a Eliasaf, y de la tribu de Neftalí a Ahira. Estos hombres fueron los 12 jefes de cada tribu de Israel. Ahora, del versículo 17 hasta el 43 se hace el censo. Tampoco lo vamos a leer, tú puedes leerlo con tiempo en tu casa, pero se hace el censo, y entonces así está, digamos, hecho el censo. De la tribu de Rubén se cuentan 46,500 hombres listos para la guerra. De la tribu de Simeón se cuentan 59,300 hombres. De la tribu de Gad se cuentan 45,650 hombres. De la tribu de Judá se cuentan 74,600 hombres. De la tribu de Isaacar se cuentan 54,400 hombres. De la tribu de Salomón se cuentan 57,400 hombres. De la tribu de Efraín se cuentan 40,500 hombres. De la tribu de Manasés se cuentan 32,200 hombres. De la tribu de Benjamín se cuentan 35,400 hombres. De la tribu de Dan se cuentan 62,700 hombres. Aser se cuentan 41,500 hombres, y de la tribu de Neftalí se cuentan 53,400 hombres, lo que daba por total un ejército de 603,550 hombres. Los levitas no estaban contados aquí. Ahí en versículo 47 nos dice, pero los levitas, según la tribu de sus padres, no fueron contados entre ellos, porque habló Jehová a Moisés diciendo, solamente no encontrarás la tribu de Leví, ni tomarás la cuenta de ellos entre los hijos de Israel, sino que pondrás a los levitas en el tabernáculo del testimonio, y sobre todos sus utensilios, y sobre todas las cosas que le pertenecen. Ellos llevarán el tabernáculo y todos sus enseres, ellos servirán en él y acamparán alrededor del tabernáculo. Y cuando el tabernáculo haya de trasladarse, los levitas lo desarmarán, y cuando el tabernáculo haya de detenerse, los levitas lo armarán. Y el extraño que se acerque morirá. Los hijos de Israel acamparán cada uno en su campamento y cada uno junto a su bandera por sus ejércitos. Pero los levitas acamparán alrededor del tabernáculo del testimonio para que no haya ira sobre la congregación de los hijos de Israel. Y los levitas tendrán la guarda del tabernáculo del testimonio. E hicieron los hijos de Israel conforme a todas las cosas que mandó Jehová a Moisés, así lo hicieron. Y entonces vemos esto, el Señor hace un censo de hombres de 20 años para adelante que estuvieran listos para la guerra. Se forma un ejército de 603,550 hombres. Los levitas no se cuentan porque, como leímos, los levitas estaban puestos para servir en el tabernáculo. Si la nube se movía, ellos tenían que desmontar, y cuando se paraba la nube, ellos tenían que volver a armar. Ellos, su labor era el servicio a Dios.
Ahora, en todo esto, ¿no?, que hemos leído, creo que podemos sacar muchas aplicaciones, pero he puesto 4, ¿no? La primera es, habló Jehová Dios. Habló Jehová a Moisés. Y creo que es muy bueno y muy importante saber que aún el día de hoy Dios nos habla. O sea, el pueblo de Israel no fue sacado de Egipto para que vivan como quieran, hagan lo que quieran y síganle ustedes solo. Hemos visto desde Éxodo cómo el Señor ha estado constantemente hablando con Moisés, hablando con Moisés. Y eso es bueno porque el Señor nos deja conocer su voluntad. Si no sabes qué hacer en algo, con algo en tu vida, sabes, el Señor a través de su palabra te puede decir qué hacer. El Señor le ha placido darnos a conocer su voluntad. No es ajeno. Muchas veces decimos, pues que se haga la voluntad de Dios, ¿no? Como dejándolo así, ¿no? Que Dios haga lo que Él quiera. Pero la verdad es que el Señor nos puede decir lo que quiere hacer con nosotros. El hecho es preguntar, ¿no? Y Dios habla el día de hoy a través de su palabra y nos deja su palabra para saber lo que debemos de hacer. Y yo en estos días, ¿no?, estaba batallando con una situación en mi vida que, si bien había cosas buenas, también tenía cosas malas, ¿no? Y para mí era muy sencillo, ¿no? Pues, Señor, desecho lo malo de esto y me quedo con lo bueno. Deshago todo esto, pero al mismo tiempo, cada que pensaba esto, venía a mi mente el relato de Saúl, donde les dice, tú vas a llegar a este lugar y vas a destruir todo. Y no quiero que vuelvas acá con nada. Todo lo que veas lo vas a destruir. Y sabemos que se traen el oro y traen ganado, ¿no? Y cada que decía, bueno, me quedo con lo bueno, Señor, venía a mi mente eso, ¿no? Y entonces yo le decía al Señor, no sé, Señor, no sé, es mi mente, es mi sentir, ¿qué está sucediendo? No sé qué hacer. Y a través de mi devocional le dije, a ver, Señor, yo estoy leyendo esto y yo creo que tú me puedes hablar a través de lo que estoy leyendo. Y sorpresa, ¿no? El Señor confirmando, ¿no? Deshazte de todo. No quiero que te quedes con nada. Y yo, Señor, ¿en serio? ¿En serio quieres que tire todo si hay cosas buenas? No todo es malo en esto. Y bueno, hice lo que el Señor me pidió. Dije, ok, Señor, ya me quedó claro, no tengo escapatoria, te pedí que fueras claro y lo fuiste. Y el Señor así actúa en tu vida. Si tú le preguntas, Señor, ¿qué hago con esto?, el Señor te va a mostrar. No camines sin que el Señor hable. Tú y yo podemos conocer la voz de Dios o saber lo que Dios quiere para nosotros. Lo siguiente es que después de eso viene el conflicto en tu vida. Porque ciertamente dices, Señor, no quiero, ya sé qué es lo que quieres, pero yo no lo quiero hacer. Y entonces es ahí donde pues uno tiene que obedecer o seguir su camino. Y bueno, terminé obedeciendo lo que Dios me pidió. Pero yo creo que el Señor siempre va a ser claro contigo cuando tú quieres saber su voluntad. O sea, el Señor es claro, no mates, no robes, no forniques, no seas mentiroso, no seas chismoso. Todo el Señor es claro con nosotros. Y en cosas específicas de nuestra vida creo que también puede serlo. Y entonces es padre cuando leemos, Jehová habló Jehová a Moisés, porque el día de hoy el Señor nos sigue hablando. El problema es, ¿qué vas a hacer con lo que Dios te está diciendo que hagas? Puedes irte, hacerte loco y seguir, o simplemente, aunque a veces es difícil, obedecer a Dios. Obedecer a Dios.
Lo segundo es salir a guerra. El pueblo de Israel no iba a llegar a una tierra desierta. Canaán no estaba desierto. En Canaán había hombres, había naciones. Imagínate, o sea, ahí viene el pueblo de Israel y yo soy Moab. Pues obviamente yo me voy a defender, ¿no? No iba a ser como, pues sí, pásale Israel. No, o sea, iba a haber oposición, iba a haber lucha. Y lo interesante es que estos hombres no saben luchar. Son hombres que han trabajado en el campo. Cuando Faraón le pregunta a José, ¿y qué hacen? Pues son pastores, ¿no? Trabajan en el ganado, o sea, pelear no sabían. Pero el Señor les había dicho, pero si obedecen, 5 de ustedes van a hacer que cientos huyan. Y cientos de ustedes van a hacer que miles de ellos caigan a espada. El Señor los iba a preparar, pero sin duda no iba a ser fácil entrar a la tierra a la tierra prometida. Había que pelear. Y sabes, la palabra nos enseña que nosotros, tú y yo, tenemos muchas peleas, tenemos muchas luchas, ¿no? Una lucha, ¿no?, constante contra el pecado. Mi carne deseando lo que el Espíritu no quiere, ¿no? Y en Romanos 7, 6, 7 y 8 nos lo explica bien Pablo, ¿no? Pero tenemos su Espíritu Santo y decimos, ¿por qué no soy 100% espiritual? ¿No? ¿Por qué mi carne siempre está ahí fastidiando y queriendo tomar lo que a Dios no agrada? Tenemos ese tipo de batallas, ¿no? Pero tenemos su Espíritu Santo que está ahí para ayudarnos en la batalla. Pero también tenemos una guerra, una lucha con este mundo. Sabemos que lo que tú y yo hoy creemos es contrario a todo lo que se está moviendo allá afuera en el mundo. Y todo lo que está allá afuera, de repente para todo el mundo es normal, menos para nosotros. Menos para nosotros. Todas las ideas que hay el día de hoy pues son contrarias y no es nuevo, ¿no? El Señor Jesús en Juan 15 y 16 nos dice, ustedes van a ser odiados, van a ser perseguidos, porque a mí me aborrecieron primero. Y lo que el Señor nos dice, no esperes nada bueno de ellos. No esperes que de repente, ay, sí tienes razón, cristiano, ¿cómo hemos vivido equivocados tanto tiempo? Si ustedes siempre tenían la razón. No, o sea, no esperes eso, al contrario, espera lucha, espera guerra por lo que crees. Pero también el final de capítulo 16 nos dice, hey, pero confiad, yo he vencido al mundo. Así que cualquier oposición que tengas como cristiano es buena. Es buena porque sabes que estás haciendo, que estás viviendo de tal manera que a Dios le agrada. Dice el Señor, pues a mí me rechazaron, no esperes más. Pero también tenemos la confianza, ¿no? Yo he vencido al mundo. Tenemos la victoria de Dios en todo esto. Podemos salir adelante. También peleamos, ¿no?, en un mundo caído, donde Satanás tiene potestad para implementar estrategias espirituales con el fin de destruirnos, ¿no? De repente tienes pensamientos, de repente hay circunstancias en tu vida donde está Satanás una y otra vez molestándote, ¿no? Tratando de que dejes tu fe. Y Efesios 6:12 dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y aquí nos da la clave a nosotros, ¿no?, para resistir, para fortalecernos y resistir y no caer, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. El Señor nos provee de cosas espirituales para que tú y yo podamos salir y pelear contra esas cosas, contra esos tropiezos que quiere poner Satanás. Él ha provisto una armadura espiritual para estar firmes, para no caer. Y la pregunta aquí para nosotros es, ¿y qué hacemos, no?, cuando la lucha viene? Cualquiera que sea tu lucha, ¿no? Yo aquí puse 3 ejemplos, ¿no? Pero cualquiera que sea tu lucha el día de hoy, ¿qué haces?
¿En quién estás confiando? ¿De quién te estás sujetando? ¿Qué armadura te estás poniendo? Creo que tú y yo sabemos, como hijos de Dios, como cristianos, a quién nos tenemos y a quién nos tenemos que aferrar. A la palabra de Dios y a nuestro Señor Jesucristo para, pues, pasar el día malo. O sea, vivimos en un mundo que va en contra de lo que nosotros creemos y nosotros tenemos que estar firmes, ¿no? Porque guerras en tu vida va a haber, situaciones difíciles en tu vida va a haber, pero la cosa es cómo respondo ante eso. ¿En quién confío cuando todas esas circunstancias adversas vienen a mi vida? Y luego la tercera que veo acá, los levitas, dice que los hijos de Israel acamparon cada uno en su campamento y cada uno junto a su bandera, versículo 52, por sus ejércitos. Pero los levitas acamparán alrededor del tabernáculo del testimonio para que no haya ira sobre la congregación de los hijos de Israel, y los levitas tendrán la guarda del tabernáculo del testimonio. Otra cosa que yo veo aquí, mira, acompáñame a Éxodo capítulo 32, porque creo que está hablando de esto. Éxodo capítulo 32, versículos 25 al 30. Y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado, porque Aarón lo había permitido, para vergüenza entre sus enemigos, se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo: ¿quién está por Jehová? Júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Y él les dijo: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, poned cada uno su espada sobre su muslo, pasad y volved de puerta a puerta por el campamento, y matad a cada uno a su hermano y a su enemigo y a su pariente. Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés, y cayeron del pueblo aquel día como 3,000 hombres. Entonces Moisés dijo: hoy habéis consagrado a Jehová, pues cada uno se ha consagrado en su hijo y en su hermano, para que él dé bendición hoy sobre vosotros. Y aconteció que el día siguiente dijo Moisés al pueblo: vosotros habéis cometido un gran pecado, pero yo subiré ahora a Jehová, quizás le aplacare acerca de vuestro pecado. Entonces volvió Moisés a Jehová, y ya no voy a leer más adelante, pero es el becerro de oro, ¿no? Donde se levantan y van a adorar a un becerro de oro y cometen mucha inmoralidad sexual. Y entonces en estos versículos vemos cómo el pueblo de Israel provocó a ir a Dios. Y entonces el Señor pone un cerco al lado alrededor del tabernáculo, a los levitas, para que los hijos de Israel no llegaran con su mente retorcida, con su corazón duro, a hacer atrocidades al templo. Y entonces los levitas estaban puestos ahí para guardar a Israel. ¿De la ira de quién? De la ira de Dios. Porque el Señor de allá les había dicho: yo los destruyo, yo mejor los acabo. Y Moisés les dijo: no, calma, no, ten piedad de ellos, ten misericordia de ellos. Y entonces vemos cómo los levitas aquí están puestos. Está el tabernáculo, iba a estar el tabernáculo, y alrededor del tabernáculo el campamento de los levitas. Ahora, ¿cómo podemos aplicar esto a nuestras vidas? ¿Cómo podemos tú y yo aplacar la ira de Dios sobre los hombres? ¿Cómo podemos tú y yo hacer que en la vida de un hombre no venga la ira de Dios? ¿Cómo podemos ser los levitas de nuestros tiempos? Es muy sencillo. El Señor nos ha dejado su evangelio. El Señor nos ha dejado su testimonio para que tú y yo, conforme a la ordenanza de Dios de ir a predicar a las naciones, lo hagamos. Es la única forma que tú y yo vamos a poder intervenir para que el Señor, para que no caiga ira sobre los hombres, llevando el evangelio a las naciones.
Porque por una persona que es salva a través de la palabra de Dios, a través del Evangelio, la ira de Dios se va. De lo contrario, pues llegará el día del juicio para esas personas y recibirán la ira de Dios. Recibirán el juicio de Dios. Mas sabemos que la ira de Dios cayó sobre un hombre, sobre Jesucristo. Y entonces en Él tenemos perdón de pecados, tenemos reconciliación con el Padre. Y lo único que tú y yo, por amor a las personas, tenemos que estar haciendo constantemente es predicar el Evangelio. No tenemos una tarea más importante que esa. Tenemos muchas cosas que hacer, sí. Pero hay algo que tú y yo tenemos que el mundo no tiene, y es el Evangelio. Algo muy valioso, algo muy precioso. Y tú y yo tenemos que estar predicando esa verdad. Porque así guardamos al pueblo, así guardamos al mundo del castigo venidero. Entonces, pues prediquemos el Evangelio. Prediquémosles al mundo quién es nuestro Dios. Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. El Evangelio es poder de Dios para todo el que cree, al judío primeramente y también al griego. Entonces vemos tres cosas aquí, ¿no? Que Dios habla y nos permite conocer su voluntad, que en esta vida va a haber circunstancias adversas, pero que estamos revestidos por Dios para saber cómo responder, para saber cómo pelear ante esas situaciones, y que tenemos el Evangelio para guardar al mundo del juicio que se viene. Ahora, capítulo 2. Capítulo 2 no lo vamos a leer, pero en capítulo 2 vemos cómo es que ya está hecho el censo, cómo es que ya se sabe quiénes son los hombres que van a la guerra, y entonces el Señor lo que va a hacer aquí es organizar a las tribus. Imagínate, están en el campamento y cada quien vive donde quiere, cada quien está donde quiere, donde va, este rincón se ve padre, aquí me voy a poner con mi familia. Y entonces lo que el Señor hace a partir del censo es acomodar todo el campamento. Y Dani, si me ayudas con las imágenes. El Señor la otra. Esa mera. Lo que el Señor va a hacer o hace aquí en números 2 es dividir a las tribus de 3. Es decir, 3 por 3 es igual a 12. Pone 3 tribus al norte, 3 tribus al sur, 3 tribus al oeste y 3 tribus al este. Del lado norte está la tribu de Dan, la tribu de Neftalí y la tribu de Aser. Del lado sur está la tribu de Rubén, la tribu de Simeón y la tribu de Gad. Del lado oeste está la tribu de Efraín, la tribu de Manasés y la tribu de Benjamín. Y del lado este está la tribu de Judá, la tribu de Isaacar y la tribu de Zabulón. Y entonces, 3 por 3 dije, ¿verdad? 3 por 4, me falló la matemática. Entonces vemos que el centro es el tabernáculo de reunión. Alrededor del tabernáculo de reunión iba a estar la familia de Aarón y los levitas. Y alrededor iban a estar todas las tribus de Israel distribuidas en la forma en que Dios le está pidiendo a Moisés que sean distribuidas. Y la otra imagen, pues más o menos así se vería el campamento. Digo más o menos porque yo en mi mente me lo imagino diferente, pero así quedaría acomodado. Imagínate, 2 millones de personas. 2 millones de personas son un montón.
son un montón, pero Dios las acomoda de manera pues estratégica. Y de todas las tribus sobresale una, la tribu de Judá, que es de donde nuestro Señor Jesucristo iba a nacer, de la tribu de Judá. Ahora, ¿qué es lo más importante en todo esto? Creo que en el centro de todo el campamento, en el centro está el tabernáculo de Dios. Y en el centro del tabernáculo estaba la presencia de Dios. O sea, lo más importante de todo el campamento era el centro. Era donde estaba la presencia de Dios. Y yo creo que el Señor pone todo en orden, acomoda todo. Ustedes váyanse para acá, tú vas para allá, tú vas para acá, para que al final lo más importante quede en el centro, quede Cristo, quede Dios en el centro. Y creo que eso mismo hace el Señor en nuestras vidas cuando le conocemos. Nuestra vida es un desorden. Cuando llegamos a Cristo, nuestra vida está patas para arriba. El Señor nos rescata, nos salva, pero sin duda hay un montón de cosas que el Señor va quitando, que el Señor va acomodando, que el Señor va poniendo en su lugar para que al final en nuestra vida, en el centro de nuestra vida quede Cristo. Hay cosas en nuestra vida que muchas veces le quitan ese lugar a Dios. Y entonces, como te decía hace rato, sobre conocer la voluntad, eso que a mí me estaba sucediendo eran cosas que le estaban quitando ese lugar a Dios. Y como esas, muchas ha tenido que remover el Señor. Como esas cosas, muchas ha tenido que ordenar Dios en mi vida. Porque sin duda mi vida era un caos. Y entonces al día de hoy el Señor sigue diciendo, échalo para allá, ¿no? Bueno, esto no sirve para empezar, ¿no? Y esto que es bueno, pues ponlo aquí. Esto va aquí. Pero el lugar que a Dios le toque en nuestra vida es el centro, así tal cual el Señor lo muestra, ¿no? Y entonces eso, ¿no? Cuando el Señor nos dice, quita esto, remueve esto, acomódala allá, ponlo acá, ¿qué haces? ¿Cómo respondes ante lo que Dios te pide que hagas? ¿Cómo respondes ante la santidad de Dios? Hoy que empezamos, o estos días que hemos comenzado un año nuevo, creo que es bueno que le preguntemos al Señor, Señor, pues, ¿cómo está mi vida? ¿Cómo estoy viviendo? ¿Te agrada lo que hago? ¿Te agrada cómo lo hago? ¿No te agrada esto? ¿Te agrada esto? ¿Cómo quieres que ordene este año mi vida? Porque sin duda yo creo que si vemos nuestra vida hacia atrás, hay muchas cosas que nos siguen perjudicando que no hemos querido quitar. Y entonces eso es estar poniendo esas cosas en un lugar donde no le corresponden. Deja que Dios acomode todo el campamento que se llama tu vida. Y empiece a poner las cosas en orden en nuestra vida. Que empecemos a caminar en santidad este año. El Señor es fiel y justo para perdonarnos. El día de hoy sus misericordias se han renovado y nos permite comenzar de nuevo. Pero no nos deja comenzar de nuevo para seguir como íbamos. Nos dice, ok, vas a caminar de nuevo, pero eso ya te diste cuenta que no sirve. Deséchalo. Sígueme a mí. Créeme a mí. Jeremías 17, 7, 9 dice, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová,
porque será como un árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde. Y el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Y luego dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Si tú estás siguiendo tu corazón, como dice aquí, no estás confiando en Jehová y no estás, como dice, bendito que, confianza, dice 2 veces, que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Si tú estás siguiendo lo que tu corazón dice sobre muchas situaciones en tu vida, no estás confiando en Dios, estás confiando en tu corazón. Estás confiando en tu capacidad, en lo que tú puedes hacer. Y el Señor dice, hey, eso es engañoso. Eso te va a llevar a la ruina. El pueblo de Israel llega un momento donde el Señor les dice, a ver, 12 espías, vayan, regresan, ven gigantes, se asustan. Siguieron su corazón. No, el Señor está loco, nos mandó a un lugar donde nos van a matar. Y llegan Caleb y Josué. No, vamos, sí podemos, porque Dios está con nosotros. Y entonces ellos se dejaron guiar por su corazón, que es engañoso. Y si tú te dejas guiar por tu corazón, la vas a regar. Es tiempo en que dejemos de dejar de confiar en nosotros para empezar a confiar en Dios. No podemos avanzar así. Si seguimos confiando en nosotros, nos espera mucho tiempo en el desierto. Nos espera tal vez no ver las promesas de Dios cumplirse en nuestra vida. Y para terminar, el pueblo de Israel está en el desierto. Y para nosotros el desierto es esta vida. No son ciertas circunstancias, aunque hay circunstancias más difíciles que otras. El valle de sombra y de muerte es esta vida. Pero es en el desierto donde aprendemos a confiar en el Señor. Es a través de las adversidades en nuestra vida donde tú y yo decidimos si creerle o no a Dios. El pueblo de Israel estuvo ahí, tuvo su tiempo para tomar esa decisión, para creerle a Dios, para tomar la tierra prometida, y no lo quisieron hacer. Estos hombres que son contados aquí, ¿cuántos dijimos? 605,000 hombres. Esos hombres no entraron a la tierra prometida. Se quedaron fuera, murieron en el desierto por no creerle a Dios. Solamente Caleb y Josué. Y entonces el Señor hace un segundo censo y vuelve a contar personas, varones. Y esos hombres pues deciden creerle a Dios. No tuvieron miedo y tomaron la tierra, empezaron a tomar la tierra prometida. En el desierto por el cual estás hoy atravesando, ¿con quién te identificas? ¿Con cuál censo, en cuál censo entras? ¿Sabes? Dios te está contando hoy. Tú ya has sido salvo. Si has sido salvo, eres parte de los contados. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a seguir no confiando en el Señor? ¿O vas a decir, Señor, heme aquí, envíame a mí? Creo que tenemos que ser más como Caleb, como Josué, como David cuando se paró frente a Goliat, como los del segundo censo.
personas que le creen a Dios, personas que pues, no se arrugan y personas que dejan que el Señor empiece a limpiar sus vidas, que empiece a quitar lo que no sirve y que empiece a acomodar las cosas en su lugar para poder alabarle, para poder reconocer que sin Él no somos nada. ¿Oramos?